cosas buenas, como que Dios había creado todo, como también que Adán y Eva se habían comido una manzana y que Adán le echó la culpa a Eva, y que la serpiente hablaba y había tenido una larga conversación con Eva, y Eva se puso a hacerle caso a la serpiente. Después la serpiente se burlaba porque había engañado a Eva, pero ya era tarde, porque Eva ya se había comido la manzana, y después Adán también comió, pero comió otra manzana, pues en el árbol de las manzanas había muchas, y Eva se comió la de ella. Entonces, Dios apareció caminando por el jardín donde estaban Adán y Eva, y saludó a Adán. Hola, Adán, le dijo Dios. Porque Dios y Adán eran muy amigos y se saludaban así, con mucha confianza, y se chocaban la mano cuando se saludaban. Pero Adán no le quiso contestar. Otra vez Dios volvió a saludar a Adán. Hola, Adán. Y Adán estaba escondido porque le daba pena que Dios lo viera porque Adán no tenía ropa. Tampoco tenía antes. Pero, ahora a Adán le daba pena. Entonces, Adán dijo que era por culpa de Eva. Que era Eva. Y Eva no sabía por qué le estaban echando la culpa. Pero Eva sí sabía. Era porque se había comido una manzana. Pero también Adán se había comido otra manzana. Y en el árbol había muchas manzanas. ¿Cómo hizo Dios para saber que faltaban 2 manzanas? De seguro que las tenía todas contadas. Por eso fue que, a lo mejor se dio cuenta. O, sería la serpiente que hablaba mucho fue y le dijo a Dios que Adán y Eva se habían subido a la mata de las manzanas y habían bajado 2 manzanas y se las habían comido. Bueno, entonces, Dios se molestó mucho, porque Adán y Eva no podían comer de esas manzanas. Y, además, Adán y Eva no tenían hambre porque comían de todo lo que estaba en ese jardín. O, sería que a Eva le dio hambre de comer manzana, porque, a veces, también a Pedrito le daba hambre de comer helados, por ejemplo. Pero, fue la serpiente la que tiene la culpa porque le dijo mentiras a Eva. Y, Eva también tenía un poquito de la culpa, porque ella sabe que las serpientes no hablan, y, entonces, ¿para qué se pone a hablar con una serpiente que habla, si las serpientes no hablan? Parece como loca Eva. Bueno, aunque, en la televisión todos los animales hablan. Pero eso es en la televisión, pero en la vida real los animales no hablan. En la catequesis se aprendía muchas cosas bonitas. Las catequistas eran unas señoras y daban catecismo de lunes a viernes. La catequista del sábado era una muchacha, y trabajaba en la semana, por eso daba catecismo los sábados. Ella se reía mucho y era muy cariñosa, pero casi no hablaba con nadie. Llegaba, daba las clases y cantaba y enseñaba juegos y todo eso. Pero, después siempre estaba muy seria. Fin del capítulo 6. Capítulo 7. La coordinadora de la catequesis. Los que recibían las clases de la catequesis, tanto los representantes como los niños, estaban muy atentos de lo que dijera la coordinadora, que era una señora muy simpática y alegre, aunque a veces se le veía muy seria y como triste. Ella también era maestra en una escuela y era la directora también. Ella siempre iba al salón de cada grupo de la catequesis de la parroquia de todos los días de la semana, y también en las noches de los miércoles y de los viernes, que eran cuando los representantes iban a las clases. No eran clases, eran encuentros, y les gustaba mucho. Así era la metodología, la de encontrarse dialogando entre todos, con temas específicos y concretos, según toda una programación. La coordinadora decía todo lo que se tenía que hacer, y cuándo se hacía. Cuando entraba al salón todos se reían y se alegraban de verla, porque ella entraba riéndose a carcajadas y diciendo cualquier cosa graciosa. Cuando en la iglesia hicieron un domingo la misma representación de la parábola del buen samaritano, ella hizo del hombre al que golpearon, y después que terminó todo, ella estaba como siempre, riéndose, porque de todo se reía. Todos la querían mucho. Cuando una vez hicieron la adoración del Santísimo, y era el turno de toda la catequesis, ella estaba dirigiendo las oraciones y estaba pendiente de todo. Ese día el papá y la mamá de Juancito y de Pedrito no asistieron, porque no podían, y estaban muy ocupados. La coordinadora, y que el párroco la llamaba la directora, era muy amiga de la catequista de Pedrito Preguntón. Siempre andaban juntas y las dos se reían mucho cuando se saludaban.
En un tiempo, las dos se ponían zapatos altos y se mostraban una a la otra los zapatos, y les gustaba comprar zapatos nuevos. Pero, últimamente, ya no usaban zapatos altos. Bueno, de vez en cuando, solo cuando se trataba de una misa especial, entonces, sí usaban zapatos altos. La diferencia entre una y otra, era que una no era casada y no tenía hijos, y la otra, sí era casada y sí tenía hijos. Siempre andaban juntas para todo y les gustaba reírse mucho. Eran unas risotadas contagiosas. La catequista de Pedrito siempre usaba un bolso grande, y cambiaba de bolso, y eran de colores distintos. Ahí guardaba el teléfono y algunos libros, y otras cosas más, pero no se sabía por qué no se veía, pero, guardaba algunas cosas porque a veces sacaba cosas del bolso. Una vez a la coordinadora, los representantes le dijeron que les dijera la fecha de la primera comunión. Ella no sabía, y los representantes estaban un poquito molestos porque querían saber cuándo sus hijos iban a hacer la primera comunión. Se estaba diciendo que iba a tardar mucho tiempo, y que no se sabía, y los papás y las mamás estaban un poco tristes, aunque les gustaba asistir a los encuentros de los viernes, porque eran muy bonitos y se aprendía mucho, y se hablaba bastante. Los catequistas de los miércoles de la noche eran esposos y sabían mucho, y los ponía a hablar a todos, y les ponía canciones y todos cantaban, y una vez pusieron la canción de Julio Iglesias, esa que dice que de tanto cantar y de viajar, se olvidó de vivir los pequeños detalles, y se quedó sin amor. Haga clic para escuchar la canción. También les ponía pequeños videos bajados de internet. Entonces, todos participaban y se sentían a gusto. Por eso, todos los papás y mamás iban los miércoles a las clases de la catequesis porque así habían dicho, que la catequesis era, primero para los representantes, y, simultáneamente con los niños. Los que iban los miércoles iban a hacer la primera comunión en junio de ese año, pues ya llevaban 2 años recibiendo la preparación. Mientras que los que recibían las clases los viernes, eran los nuevos, y de seguro iban a hacer la comunión no se sabía, pero no ese año, porque eran los nuevos. En cambio, los viejos eran los que ahora iban a recibir la comunión, pero en junio. Y, también se iban a confirmar, y vendría el obispo para esa celebración. Y todos estaban contentos, porque todo era muy bonito. No tanto el obispo, sino toda la ceremonia y todo eso, y se iba a estrenar ropa nueva, y se iba a recibir regalos, y se iba a tomar muchas fotos con toda la familia, fotos con los tíos, fotos con los primos, fotos con todos los compañeritos de clase de catecismo, se iría a colocar música en la casa, habría un almuerzo con todos. Lo único malo era que no se podía comer las empanadas de la señora María, la de esquina, que hacía unas empanadas, para chuparse los dedos, porque la misa sería como a las 10 de la mañana, y no se podía ir antes a comer, porque se podía ensuciar la ropa, y también, porque se saldría de la misa, como al mediodía, y a esa hora, las empanadas no sabían igual, que temprano, en la mañana. Las clases eran muy bonitas. Se aprendía mucho, se aprendía quién era Jesús, qué había dicho y enseñado Jesús, y sobre todo, se aprendía que había que rezar y aprender a respetar a los otros. También se cantaba y se jugaba. La coordinadora estaba siempre presente en todo y buscaba que todo se cumpliera como tenía que ser. Ella tenía una programación, y ella obedecía lo que le mandaba unos señores con quienes se reunía para hablar de la catequesis. En las otras parroquias también se hacía lo mismo, porque era una tarea para todos de la misma manera. Fin del capítulo 7. Capítulo 8. La visita a los enfermos y los lazarillos de la Eucaristía. Juancito recordaba la visita que había hecho cuando había acompañado a mamá Carmen. Y recordaba que había sido bonito, aunque se había cansado, porque fueron 12 casas las que visitaron ese día. Ahora, párroco, en la misa, estaba hablando del gran trabajo que hacían las ministras de la Eucaristía y que no tenía ni pago, ni recompensa material, ni nada que lograra compensar su ministerio de amor. ¿Sabe qué? Dijo el párroco en la misa, ¿cómo no estar agradecido de estas señoras, mayores todas, y enfermas con sus achaques, que todos los domingos, al terminar la misa van a llevar la comunión? Se van hasta sin desayuno, y algunas, sin ni siquiera haber tomado café.
Algunas llevan 7, otras 4, otras 6 comuniones. Y van regresando a sus casas después del mediodía, todas cansadas y agotadas, por la caminata y por el sol, pero contentas porque llevan la alegría del cuerpo de Cristo a otras personas que están mayores, y a veces, tan mayores como ellas mismas. Es un trabajo admirable y respetuoso. Eso sí que es un gran apostolado, dijo el párroco. Juancito miraba con ternura y con admiración a mamá Carmen, porque ella pertenecía a ese grupito de señoras que hacían ese trabajo. Y, Juancito, que había tenido la bonita experiencia de acompañar a abuela mamá Carmen, se sentía emocionado de escuchar al párroco. Juancito entendía de qué hablaba el padre ese día. Él sabía de lo que se trataba. El párroco habló de formar una especie de grupo con los jóvenes que se llamara los Lazarillos de la Eucaristía. Y dijo que Lazarillo era un muchacho que acompañaba a un ciego, y dijo de un libro que se llamaba Lazarillo de Tormes, y empezó a contar que era un libro donde se relataba las aventuras de un ciego que era muy pícaro y bribón, y que el muchachito lo acompañaba, y que también a los perros que entrenaban para guiar a los ciegos, también eran llamados Lazarillos. Y que, tomando esa idea de ser muchacho de guía y de acompañamiento, se podría crear en la parroquia un grupo de jóvenes que hicieran la tarea de acompañar a las señoras que llevaban la comunión a los enfermos. Juancito se imaginaba ir acompañado también de un perrito juguetón y acompañando a la abuela. Juancito pensaba que cansaba mucho, porque ese día habían ido a visitar 12 enfermos, y siempre el padre decía y hacía lo mismo. En todo caso, Juancito estaba muy atento, y parecía que entendía al párroco. Pero, de anotarse en ese grupo, él no iba a ir todos los domingos, sino unos domingos, sí, y otros, no. Además, ¿cómo iba a hacer para comerse las empanadas que hacía la señora María? Se las podía comer después. Pero lo sabroso de las empanadas estaba en que eran justo después de salir de la misa, y tenían que ser calientes y recién hechas. Comer unas empanadas frías, no sabía igual, aunque fuese la misma empanada de la misma señora María. Los dedos se chupaban porque las empanadas estaban recién hechas y botaban un aceite muy rico y sabroso. Comérselas después, no era igual. Por eso, Juancito, no se anotaba en el grupo que estaba diciendo el padre. Las empanadas que hacía la señora María, eran sabrosas porque eran en domingo y después de misa, y porque eran calientes y porque eran sabrosas. Juancito tenía todos esos elementos para no tener que cambiar su rutina dominical. Y, si era bonito acompañar a mamá Carmen, pero, era más sabroso las empanadas. Así que no había discusión. No se iba a anotar, aunque quisiera, pues la idea era para los muchachos más grandes, y él, todavía estaba muy pequeño. Y el párroco seguía exponiendo la idea del proyecto de los Lazarillos de la Eucaristía. Sin duda, que estaba hablando de jóvenes que se enamoraran de esa experiencia y de esa actividad, buscando, en cierta manera, generación de relevo en la continuidad. Pero nadie se apuntaba, ni siquiera uno, como Lazarillo. Unas señoras se ofrecieron, y de vez en cuando, acompañaban a la señora Francisca. Pero, de vez en cuando. ¿Y, si el párroco diera empanadas? Se preguntaba Juancito. ¿Y, si en las casas de los enfermos hubiese